Empezamos con el tema 7, que es el tema de integrales para funciones de varias variables. Las integrales de varias variables las vamos a llamar integrales múltiples y básicamente se va a reducir a integrales múltiples por una integración iterada, que eso significa hacer integrales de una variable pero con un orden específico. Vamos a explicarlo con un ejemplo. Por ejemplo, imaginaros que tenemos que hacer la integración de esta función, que es 6x más 6y al cuadrado, una función de dos variables, de x y y. Y ahora tenemos que hacer una integral con respecto de x entre los límites 2 y 3 y con respecto de y entre los límites entre 0 y 1. ¿Cómo vamos a hacer esta integración? Pues bien, la vamos a hacer primero una integral con respecto de x. Cuando hagamos esta integral, con la y constante, pues haremos la integración con respecto de y. Vamos a empezar con la integral con respecto de x, entonces integro esta función con respecto de x, la integral de 6x va a ser 3x al cuadrado, y la integral de 6y al cuadrado, como este término es constante, simplemente va a ser 6y al cuadrado x. Y ahora tengo que evaluar esta función entre 3 y 2. Que eso significa que voy a tener que sustituir en esta función x igual a 3 con signo positivo menos x igual a 2. Si hiciéramos eso, pues lo podéis hacer en casa, vais a ver que al final lo que os va a quedar va a ser 15 más 6y al cuadrado. O sea que toda la función que nos queda al hacer esta evaluación entre 3 y 2, pues simplemente nos depende de y. Y ahora integramos con respecto de y entre 1 y 0. Si hacemos esta integración, 15 va a ser 15y y 6y al cuadrado va a ser 2y a la 3. Y ahora esta función la tenemos que evaluar entre y igual a 1 y menos y igual a 0. Y igual a 0 ya podéis ver que es trivial, que va a ser 0, y igual a 1 nos va a quedar 15 más 2, que es igual a 17. Ahora bien, uno se podría estar preguntando qué ocurriría si en vez de empezar integrando sobre x, hubiéramos empezado integrando sobre y. Pues el resultado nos va a dar exactamente lo mismo. Vamos a verlo. Vamos a imaginar que ahora, en vez de empezar con la integral con respecto de x, la hacemos con respecto de y. Integramos esta función con respecto de y. Ahora este término es el constante, así que me va a quedar 6xy. Y el 6y al cuadrado se va a convertir en 2y a la 3. Y ahora esta función la tenemos que evaluar entre y igual a 1 y igual a 0. Igual a 0 ya veis que es 0, así que simplemente me va a quedar el término de sustituyendo y igual a 1, que va a ser 6x más 2. Ahora integramos con respecto de x, me va a quedar el término de 6x, me va a quedar 3x al cuadrado, y el término de 2x. Y ahora en los límites de integración es x igual a 3, x igual a 2. Sustituimos, y si sustituís veréis que al final os va a quedar 17, que es exactamente lo mismo que nos había quedado al primero integrar con respecto de x y después integrar con respecto de y. Así que vemos que los límites de integración no importan al hacer una integral doble. Y en general en hacer una integral de varias variables. Y de hecho existe un teorema que demuestra que efectivamente tiene que ser así. O sea que los límites de integración no son importantes. Sin embargo, lo que sí que va a importar es que dependiendo cómo hagamos esos límites de integración, el cálculo será más fácil o más sencillo. Y en general también esto va a depender de la parametrización que escojamos, que nos va a definir si hay variables o no en los límites de integración. Vamos a ver dos casos claros en que uno no tiene unos límites de integración constante y otros dependientes de una variable. Vamos a hacer la integración de esta función de tres variables x coseno de y más z entre los límites entre x entre 0 y 1 y entre 0 y pi
y z entre 0 y pi. Y veis que los límites de integración ninguno depende de las variables. Así que en principio podría escoger cualquier orden para hacer esta integración. Probablemente lo más sencillo es primero empezar con x, porque como tenemos el 0 aquí y esto es un polinomio, pues directamente vamos a ver que uno de los términos se va a ir a 0. Así que empezamos con x, la única dependencia en x es esto, porque el coseno todo va a ser constante, así que va a ser x cuadrado dividido entre 2, evaluado entre 1 y 0. Como ya habíamos dicho, el término con x igual a 0 se va a ir a 0 y solamente me va a quedar x igual a 1, o sea que me va a quedar un medio del coseno de y más z. Ya podemos derivar con respecto a y o z, va a ser exactamente análogo. Así que empezamos con, integramos con respecto de y primero, y al integrar con respecto de y me va a quedar seno de y más z, evaluado entre y igual a pi y igual a 0. Fijaros que cuando sustituya y igual a pi, en este lado me va a quedar seno de pi más z, pero sabemos que el seno del ángulo más pi va a ser igual a menos el seno del ángulo. Así que este término evaluado en pi va a ser menos seno de z, que es exactamente igual al término que me va a salir cuando sustituya el i igual a 0. Así que este término de seno de i más z evaluado entre pi y 0 me va a quedar menos 2 seno de z. ¿Vale? Sustituimos en la integral y ahora evaluamos esta integral entre 0 y pi. Y ya ves que la integral del seno pues, es el coseno de z. Ahora evaluamos entre pi y 0. El coseno de pi es menos 1. El coseno de 0 es 1. Pero como es menos 1, pues me va a quedar al final menos 2. Pues bien, esta sería una integración donde los límites de integración son constantes. Ahora, esta integral de aquí, por ejemplo, ya veis que una de las integraciones va a depender de una variable. Entonces ahora tenemos la ecuación xy evaluada entre, que tiene que ser integrada entre x igual a 0 y x igual a y. Y y tiene que ser integrada entre 0 y 1. Ahora bien, aquí ahora la integración, porque hemos escogido este tipo de parametrización, pues nos sale una variable en los límites de integración. Así que lo que tenemos que hacer es primero integrar con respecto de x. Porque si integramos con respecto de x, al final todo nos dependerá de y y se puede integrar fácilmente con respecto de y. Sin embargo, no podríamos integrar primero con respecto de y porque esta integral con respecto de y depende de este límite de integración, ¿vale? Así que en este caso en particular, debido a que tenemos una variable en los límites de integración, seleccionamos empezar con la integración en x. Entonces, empezamos con x. Si al integral x más y me va a quedar x al cuadrado y dividido entre 2, evaluado entre x igual a y x igual a 0. El término de 0 se va a 0 y solamente me va a quedar el término de x igual a y, que al sustituir aquí me va a quedar y al cuadrado, que con la y me queda y al cubo. Así que fijaros que el término del límite de la integración, el y, va a pasar dentro de la ecuación a integrar. Y ahora esta integral ya la puedo resolver, que es una integral de y a la 3, va a ser y a la 4, dividido entre 4, que con el 2 me queda 8, evaluado entre 1 y 0, y me va a quedar 1 dividido entre 8. Las integrales dobles, igual que las integrales de una variable, pues tienen una interpretación geométrica también. Sabemos que en una integral de una variable va a ser el área de esa función entre la función y el límite y el eje de las x, ¿vale? Y se puede interpretar pues como el área de la función siempre y cuando la función sea positiva.
Si fuera negativa, sabéis que entonces va a ser el área entre el eje de las x y la función con un signo negativo. Pues una interpretación similar se puede hacer con una integración doble. Imaginaros que tengo una función que simplemente por una cuestión de... para fijar ideas vamos a asumir que es positiva. Ya estoy haciendo una integral doble en x y entre x igual a y b y entre c y d. Entonces, ¿cómo voy a interpretar esta integral? Pues esta integral va a ser el volumen entre la función y la región definida en el plano x, y dada por los límites de integración. En este caso en particular, la región va a ser un rectángulo definido entre x entre a y b y y entre c y d. Pues esta integral de aquí, esta integral doble, va a ser el volumen comprendido en esta región entre el plano x, y la función f. ¿Vale? Y ese volumen viene dado por esta integral de aquí. Ahora bien, la región en el plano x, y no tiene por qué ser un rectángulo, puede tener la forma que queramos. Para hacerlo más general, simplemente vamos a decir que va a ser una región en el plano x, y, que lo voy a llamar R. ¿Vale? Pues la integración de la función f en esta área R, pues se va a definir como el volumen bajo la gráfica de f en la región R, ¿vale? Que la región, recordad que es la región definida del plano x, y. Ahora bien, hay un caso en particular que es cuando la función valga 1. Si aquí ponemos 1, es fácil ver ya directamente la integral que lo único que me queda es básicamente integrar con respecto a x, y, o sea que me va a quedar el área de la región R. De forma intuitiva, si ponemos la función igual a 1, esto es como si el volumen es el área por la altura, pero la altura la estamos considerando 1, y así simplemente nos va a depender básicamente del área de la base, o sea que vamos a obtener básicamente el área de la región cuando hagamos esta integral. Ahora bien, esta región de aquí, pues como habíamos comentado antes, va a depender de la parametrización, ¿de acuerdo? Y estos límites no tienen por qué ser constantes, sino que pueden depender de funciones o de las otras variables. Vamos a ver todos los casos particulares que nos podemos encontrar. Imaginaros que tenemos que integrar una región R en el plano x, y que viene dada, que tiene esta forma de aquí. Pues bien, esta forma aquí lo más sencillo es, primero, parametrizar esta curva de arriba con una función de y igual a f2 de x, y la función de abajo parametrizarla con una función y igual a f de 1 de x. Por ejemplo, la función de arriba podría ser una parábola invertida, la función de abajo podría ser una parábola. Pues si tengo que hacer la integral doble de la función definida en esta región de aquí, pues lo más sencillo es primero derivar con respecto de y entre la función que depende de x, f de 1, hasta y igual a f de 2. ¿Vale? Y después integrar con respecto de x entre a y b. Y de esta forma, pues, como hemos definido la parametrización, pues entonces hay que primero integrar con respecto de y entre los límites que dependen de una función de x, y después finalmente integrar con respecto de x. En algunos casos, por ejemplo si rotamos esta región de aquí, pues entonces vamos a tener el caso de que nos conviene más integrar con respecto de y con respecto de x primero.
Ahora, en este caso aquí, puedo definir una función g2 para parametrizar esta curva y puedo definir una función g1 de y para parametrizar esta curva de aquí, de la izquierda. Entonces, en este caso aquí, me interesa primero integrar con respecto de x entre g1, esta función, y g2, que es lo que obtengo aquí, y después integrar con respecto de y, entre el punto C y D. También nos podríamos dar el caso de regiones en que son difíciles de parametrizar tanto como una función de x o una función de y. Por ejemplo, considerar una región que viene dada por esta estrella. Esta región es muy difícil de parametrizar, o sea, no sería difícil parametrizar esta función con respecto de x a y, porque básicamente también está evaluada por debajo, o con respecto de y, por lo mismo, porque esta función también está evaluada en el otro lado. Entonces, lo que podemos hacer es parametrizar triángulos, o sea, podríamos cortar esta región y definir 5 regiones donde tengo 4 triángulos y un cuadrado. Y ahora podría definir la integral en esta región como como la suma de integrales de las regiones por separadas de R1, R2, R3, R4 y R5. Y ahora R1, R2, R3, R4, R5 sí que son fáciles de integrar. R5 es muy sencillo, podríamos integrar primero y entre la función, entre el lado de abajo del cuadrado y el lado de arriba del cuadrado, o incluso podríamos empezar primero la integral con respecto de x entre la izquierda al cuadrado y la derecha al cuadrado. Por ejemplo, para R1 podría definir una integración que fuera la parte de arriba del triángulo como una función de x, y así que primero integraría con respecto de y después con respecto de x entre este punto y este. Y para R2 podría hacer lo mismo, pero ahora integrando primero con respecto de x y después con respecto de y entre este punto y este. ¿Vale? Así que en las integrales dobles, básicamente la dificultad va a ser definir esta parametrización, ¿vale? Definir esta región y cómo parametrizarlo. Y dependiendo cómo parametricemos, lo dicho, va a ser más fácil o más sencillo. O sea, va a ser más fácil o más difícil, perdón. Vale, vamos a acabar con un par de ejemplos. Imaginaros que ahora tenemos que hacer la integración del triángulo que viene dado por el vértice 0, 0, que es este punto aquí, 1, 0, que es este punto aquí, y 0, 1, que es este punto aquí. ¿Vale? Este sería el triángulo 0, 0, 0, 1 y 0, 1. Entonces nos piden calcularnos el área del triángulo. Entonces ya sabemos que el área del triángulo va a ser hacer la integral doble de la función en esta región que hemos puesto en azul, pero ahora asumiendo que la función vale 1. Vale, pues lo más importante es primero definir cómo queremos hacer esta integral, ¿de acuerdo? Y cómo vamos a parametrizar. Entonces lo primero que nos tenemos que dar cuenta es cuánto vale esta recta de aquí. Y fijaros que esta recta se puede definir como x más y igual a 1. Entonces yo puedo elegir o definir esta recta como x igual a 1 menos y, o puedo definir la recta como y igual a 1 menos x. Entonces, supongamos que yo quiero integrar primero con respecto de x, ¿vale? Si quiero integrar con respecto de x, pues al moverme entre 0, x igual a 0 y el lado de esta función, pues voy a tener que saber exactamente cuál es el límite de integración.
el límite de integración lo puedo utilizar la recta que define el lado derecho del triángulo, que es x más y igual a 1. Entonces, si integramos con respecto de x, tendré que integrar entre 0 y el lado derecho de la recta, que viene dado por 1 menos y. ¿Vale? Y fijaros que ahora el lado derecho depende de la función y, porque si por ejemplo estoy aquí abajo en y igual a 0, pues tengo que ir desde 0 hasta 1. ¿Vale? Porque y es igual a 0. Entonces tengo que ir de 0 hasta 1. Sin embargo, si estoy aquí arriba, que es x0 y igual a 1, pues tendría que integrar simplemente un punto, porque y es igual a 1, o sea que esto es 0. ¿Vale? Iremos de x igual a 0 a x igual a 0. Y en general, para cualquier punto entre medio de y igual a 1 y igual a 0, imaginemos que estamos en esta y, pues tendré que integrar entre 0 y 1 menos y, ¿vale? Que viene dado por esta recta de aquí. Entonces, si integro con respecto de x primero, pues esta sería la parametrización entre 0 y 1 menos y después integrar con respecto de y, que sería entre 0 y 1, ¿vale? Entre 0 y 1. O sea, primero con respecto de x hasta que topo con el lado derecho del triángulo y después con respecto a y, que es entre 0 y 1. También lo podríamos hacer al revés, que es primero integrar con respecto de y. Si integro primero con respecto de y, tendremos que ir entre 0 y la recta. Pero ahora quiero que la recta dependa de la función x, porque después tendré que hacer la integral con respecto de x. Entonces, cuando integre con respecto de y, pues entonces aquí puedo sustituir y igual a 1 menos x. ¿Vale? Y este va a ser la función del lado del triángulo. Entonces, fijaros que si, por ejemplo, estoy en x igual a 0, pues tengo que integrar entre y igual a 0 y igual a 1. Pero en general, para cualquier punto de x, pues tendré que integrar entre y igual a 0 y 1 menos x. Y una vez que haga la integral de entre 0 y 1 menos x, pues después ya puedo hacer la integral de x y va a ser entre 0 y 1. Y si hacemos esto, pues bueno, vamos a suponer que escogemos la primera parametrización. Podéis hacerlo también con la segunda, os va a salir lo mismo. Si escogemos la primera, pues va a ser la integral entre 0 y y menos y. Entonces esta integral nos va a quedar 1 menos y. Y ahora tengo que integrar esta función. Ahora notad que solamente depende de y. Y ahora tengo que hacer la integral de esta función entre 0 y 1. Y podéis ver que básicamente os va a salir un medio. Ahora intentarlo hacerlo también con la otra parametrización y veréis que os va a salir exactamente lo mismo, os va a salir un medio. Fijaros que esto corresponde también con la ecuación del área de un triángulo, que recordar que era la base por la altura dividido entre 2. En este caso la altura es 1, la base es 1, o sea que base por altura es 1 dividido entre 2, que es el área que hemos obtenido al hacer la integral doble. Imaginemos que ahora nos piden algo más complejo, que es el volumen limitado por la función 2 menos x más y. ¿Vale? En la región definida por el círculo, el plano, por el círculo en el plano xy, perdona, que viene dado básicamente, nos lo están escribiendo en cartesiana, pero
pero este círculo pues es el círculo, aquí nos lo dicen, es el círculo de unidad, o sea que es una ecuación del círculo que es x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Y esa región de integración pues va a ser dependiendo cómo parametricemos, pero lo que estamos haciendo es básicamente aislar y de x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Si aislamos y, pues nos va a quedar que la parte de arriba del círculo se puede poner como y igual a raíz de 1 menos x cuadrado, y la parte de abajo del círculo se puede poner como y igual a menos raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Vale, si lo dibujamos, pues básicamente va a ser el círculo, ¿vale? Y va a ser el volumen entre la integración de este círculo hasta el plano que está aquí dibujado en azul, que es el plano 2 menos x más y. Entonces el volumen que nos están pidiendo pues es el volumen entre este plano integrado en esta región de aquí. O sea que es el volumen que está básicamente comprendiendo entre el cilindro y el plano. No sé si lo veis, pero básicamente es este volumen, este cilindro, pero si lo cortáramos por el plano, ¿de acuerdo? Es el volumen que nos quedaría alrededor de esta área aquí yendo hacia abajo. ¿Lo veis? Vale, pues tenemos que hacer esta integración tenemos que hacer la integral entonces de esta función en la región descrita por este círculo. Entonces aquí el problema ya nos está dando una parametrización, que ya veremos que esta parametrización, por ejemplo, cuando hagamos cambio de coordenadas va a ser mucho más simple. Pero imaginaros que quiero hacer este cálculo en cartesianas. Pues bien, voy a tener que hacer el cálculo de la función, que es 2 menos x más y. Y debido a la parametrización que estoy escogiendo, pues primero voy a hacer la integral con respecto de y, ¿vale? Entre los límites menos raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, que es la parte de abajo del círculo, hasta 1 menos x cuadrado, raíz de 1 menos x cuadrado, que es la parte de arriba del círculo. Cuando haga esta integral con respecto de y, pues todo me va a quedar en función de x. Y después finalmente haré la integral con los límites de x igual a menos 1 y 1, ¿vale? Después haremos la integral de la x entre menos 1 y 1. Porque recordad que hemos hecho esta parametrización. También podríamos hacer otra parametrización, que es cortar el círculo, en vez de cortarlo por la mitad en el eje de las x, cortarlo por la mitad en el eje de las y. ¿Vale? Entonces esta parametrización sería x iría de menos raíz cuadrada de 1 menos y cuadrado, y el límite superior sería raíz cuadrada de 1 menos y cuadrado. Y entonces y iría de menos 1 a 1. ¿Vale? Pero con esta parametrización de aquí, pues este volumen lo calcularemos con esta integral doble. Vale, pues vamos a hacer esta integral. La integral con respecto de y me va a quedar 2y. La integral de menos x es menos xy, o sea que es 2 menos xy. Y la integral de y va a ser y cuadrado dividido entre 2. Y ahora tengo que evaluarlo entre raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado menos raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Si sustituimos, pues vais a poder ver que al hacerlo en casa, que al final os va a quedar 2 menos x multiplicando a la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Y ahora tenemos que hacer esta integral de aquí. Y esta integral de aquí no es simple y básicamente sabemos, se puede hacer por partes, ¿de acuerdo?
Entonces, la integral, por ejemplo, de la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado entre menos 1 y 1, pues sabemos que va a ser un medio de pi, que corresponde al área del semicírculo del radio 1. Entonces la ecuación de antes pues se puede dividir entre la primera parte, que es 2 por 2 es 4, raíz de 1 menos x cuadrado, y la otra parte que va a ser menos 2x por la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Esta integral de aquí, si lo queréis hacer de forma sistemática, lo haríais por cambio de una variable, pero simplemente os voy a dar la solución y podéis comprobar que efectivamente es lo que da. Esta integral de aquí es 1 menos x cuadrado raíz de elevado a 3 medios, dividido entre 3 medios. Fijaros que si yo derivo esto, pues va a ser 3 medio abajo, se va, 3 medio menos 1 me queda el 1 medio, por la derivada de lo de adentro, que es menos 2x. O sea que ya veis que sí, efectivamente esta es la integral de esta función de aquí. Y el primer término, simplemente por una cuestión geométrica, ya sé que va a ser la integral pues correspondiente al área del semicírculo de radio 1. ¿Vale? Recordar que el área de un círculo es pi r al cuadrado, así que la mitad de un círculo pues va a ser pi r cuadrado dividido entre 2, y como sabemos que el círculo es de radio 1, pues va a ser r es igual a 1, ¿vale? O sea que me queda 1 dividido entre pi por el 4 que teníamos antes. Ahora evaluamos esta integral entre 1 y menos 1, y si lo hacéis, pues al final os va a quedar igual a 2pi. ¿Vale? Así que el volumen comprendido en la región del círculo de radio 1 en xy y el plano 2 menos x más y, pues vale 2pi. Pues bien, hoy hemos aprendido que básicamente las integrales múltiples pues las vamos a hacer de forma iterativa, que eso significa hacer una integral de una variable y después una integral de otra variable, y así de forma consecutiva, que en principio no importa el orden, pero que podemos que al definir la región, dependiendo de la parametrización que escojamos, pues vamos a tener que hacer primero la integral con respecto a una variable y después la integral con respecto a otra variable. Hemos visto que una integral doble se interpreta como el volumen bajo la función de esa región integrada en el plano x y que cuando f es igual a 1 podemos definir esa integral doble, la podemos interpretar como el área básicamente de la región en el plano xy. Finalmente hemos visto que a la hora de parametrizar, pues bueno, hay diferentes formas de parametrizar. Por ejemplo, en el caso del triángulo, podemos parametrizar primero entre 0 y la función definida por 1 menos x, o podemos parametrizar primero con respecto x, y eso significa que cuando hagamos la integral con respecto de y, pues va a ser entre 0 y 1 con respecto de y va a ser entre 0 y 1 menos x, ¿de acuerdo? Y con esto es todo, y en el siguiente vídeo vamos a ver integrales de 3 variables, y también vamos a ver cambios de coordenadas.